Nos acompaña el doctor Sebastián Murillo Cabrera, médico graduado en la Universidad Estatal de Cuenca, especialista en primer grado de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, es médico tratante del área de medicina interna y hemodiálisis del Hospital Teófilo Dávila, médico tratante de hemodiálisis Fresenius Medical Care de la ciudad de Machala. El doctor nos va a ayudar con el tema manejo del paciente diabético, predialítico y criterios para diálisis. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por su presencia. Doctor, perdón que lo interrumpa, doctor. Tiene desconectado el micrófono. Por favor, que nos ayude con eso. ¿Ahí? ¿Se escucha? Sí, doctor. Lo escuchamos. Muchas gracias. Me avisa si se compartió la pantalla, ¿ya? Ahí estamos bien para empezar ya. No se visualizan las diapositivas. Está compartido ya. A ver. Ya, doctor. Ahí está, ya se visualiza. Perfecto. Bueno, muchas gracias en primer lugar, a los organizadores, un agradecimiento especial por haberme tomado en cuenta. Siempre es bueno formar parte de este tipo de reuniones. Pienso yo que este es el evento científico más grande aquí en la provincia del Oro y para mí es un honor. El día de hoy les traigo el manejo del paciente diabético predialítico y los criterios de diálisis. Es un tema bastante complejo, extenso. La verdad que espero estar a la altura y poderles llevar el mensaje adecuadamente. Para las personas que están en mis charlas, siempre comparto yo una imagen de algo bonito que tiene el país, ¿no? En este caso les comparto una imagen de Mangaurco en la provincia de Loja y el florecimiento de los guayacanes, el famoso, ¿no? Con esta imagen yo quiero un poco dar homenajear de alguna manera a los médicos que durante este tiempo han sido muy difícil, muy complejo. Hemos perdido personalmente profesores que eran de nuestra formación en la ciudad de Cuenca. Sé que aquí mucha gente también en la provincia del Oro perdió a seres queridos, entonces un poco va la charla hacia ellos. Esta es la agenda que tenemos preparado para el día de hoy. Con esta imagen empiezo. Miren, esta es la imagen de un paciente dializándose. ¿Sí? Esta es la imagen ideal que me gustaría, de alguna manera, que podamos tener la idea al final de esta charla, de esta conferencia. Fíjense cómo está tan cómodo este paciente, está descansando, escuchando música, bien pudiera estar leyendo mientras está conectado a su sesión. Obviamente este escenario es un poquito difícil en nuestro medio. En el país ya se está potenciando lo que se llama la diálisis domiciliaria, pero esta realidad no es tan lejana. Si hacemos las cosas bien, créanme que los pacientes pueden entrar a diálisis de una mejor manera y tal vez de una idea de lo que no estábamos acostumbrados. Brevemente, la epidemiología. Hoy en día el avance de la medicina, los conocimientos científicos han hecho de que cada vez veamos más pacientes con diabetes, de que cada vez estos pacientes vivan más, sumado a la edad que en ellos se va acrecentando junto con las comorbilidades, hacen que los pacientes con enfermedad renal crónica secundario a diabetes sean cada vez más. Fíjense en esta imagen en el continente, en Norteamérica, en la parte de arriba. Fíjense cómo en el año 2007 se estimaba que aproximadamente un 28% de pacientes con diabetes tenían enfermedad renal crónica. Ese porcentaje subió al 40% para el año, o se estima que subirá para el 40% para el año 2025, es decir, un incremento del 43% en los pacientes de enfermedad renal crónica en aquellos pacientes con diabetes. Miren cómo sucede en nuestro continente, hasta un incremento del 102%, es decir, cada vez que vemos más pacientes con diabetes, existe una alta posibilidad de que esos pacientes puedan desarrollar una enfermedad renal crónica en un futuro. Este es solo una partecita de un metaanálisis que se hizo. Miren cuántos estudios, ¿sí? Todos diagnosticados de diabetes. Ellos definieron a la enfermedad renal crónica como aquella que cursa con disminución de la tasa de filtrado glomerular y excreción urinaria de albúmina anómala. Fíjense, en todos los estudios nos dicen que la prevalencia
de enfermedad renal crónica fue del 43% en aquellos pacientes con diabetes tipo 2. Y si el paciente es más de 65 años, esa posibilidad de enfermedad renal crónica puede estar sobre el 60%. ¿Sí? Es decir, hoy en día vemos a muchos, la nefropatía diabética está muy presente en aquellos pacientes con diabetes. Algo muy puntual, miren, hasta un 400 millones de diabéticos se espera para el año 2025, según algunas estimaciones que se ha hecho. ¿Sí? Hasta el 40% de pacientes con diabetes tipo 2 pueden desarrollar enfermedad renal crónica. Es decir, eh, existe una gran cantidad de pacientes diabéticos hoy en día y de ellos hay que tomar mucha atención de que pueden presentar afectaciones renales. La microalbuminuria se evidencia hasta en el 20% de los pacientes con diabetes tipo 2 al momento del diagnóstico. Es la primera causa a nivel mundial de enfermedad renal crónica en etapa 5. Yo les voy a contar un dato un poco personal. Trabajamos en la unidad de Fresenius, la unidad de diálisis. Esta unidad que hay aquí en la ciudad de Machala es la segunda unidad más grande de todo el país. Somos superados únicamente por una unidad que hay en la ciudad de Manta. ¿Sí? Aproximadamente se dializan 700 pacientes en esa unidad. Yo les puedo decir con total confianza que no menos de 400 pacientes en esa unidad son diabéticos. Es decir, esto nos da una idea de la carga que representa para la insuficiencia renal el hecho de ser diabético. Hoy en día ya se habla también de esta nefropatía diabética no albuminúrica hasta en un 2% de los pacientes, sobre todo en aquellos con diabetes tipo 1. Bueno, todos sabemos que la diabetes es una enfermedad multisistémica. Fíjense que estos datos fueron sacados del 2015 de la Federación Internacional de Diabetes. ¿Qué nos dice? Que hasta un 80% de los pacientes con diabetes presentarán enfermedad cardiovascular. Durante toda esta semana anterior se habló mucho, sobre todo en el módulo de riñón y diabetes, también del beneficio que representan ya ciertos medicamentos para tratar de disminuir estos porcentajes. Fíjense que el 44% de los nuevos casos de falla renal se observan en pacientes con diabetes. Hasta un 60% de las amputaciones no traumáticas se llevan a cabo en los pacientes con diabetes. ¿Sí? Los pacientes de más de 65 años, los pacientes de más de 65 años con diabetes pueden presentar una posibilidad de stroke y hasta en aquellos pacientes con más de 40 años con diabetes pueden presentar hasta casi un 30% de retinopatía diabética. Es decir, las complicaciones están siempre a la orden del día. ¿Los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de enfermedad renal? Por supuesto que sí. ¿Sí? De hecho, no es solo eso. La nefropatía diabética ya es un predictor fuerte de mortalidad en los pacientes con diabetes, ¿no? Y es justamente todos los estudios que van encaminados hoy, porque el riñón y el corazón son uno de los órganos dianas más afectados a nivel de esta enfermedad. Más del 40% de aquellos pacientes con diabetes desarrollarán eventualmente algún grado de falla renal. Miren, esta es la historia natural que siempre me gusta tocarla y vamos a evidenciar brevemente. A partir del diagnóstico de diabetes, como vemos acá, el estado de hiperglicemia va a acompañar al paciente durante toda la evolución, por supuesto, ¿no? Y es durante los primeros años que ya vemos ciertos grados de lesión y de injuria celular, que después se va a marcar ya con las características de la famosa glomerulosclerosis nodular de Kim Stady-Wilson, ¿no? Alteraciones mesangiales, glomerulosclerosis. A partir de los 5, 7, 10 años, pudiera ya presentarse algún grado de microalbuminuria. A veces no es tan presente tan temprano, ¿no? A veces está presente un poco más pasado los 15 años. La tasa de filtrado aquí es importante, que al debut o al inicio de la enfermedad se va a presentar un aumento de la tasa de filtrado glomerular, lo cual es muy importante en lo que les voy a decir posteriormente. ¿Sí? Y la tasa de filtrado no es hasta pasado los 25, 30 o más años en donde ya empieza a declinar y obviamente ya se constituye una enfermedad renal crónica avanzada que pudiera incluso terminar en diálisis. Les puedo decir que más de un 70% de los pacientes con diabetes son hipertensos y esta hipertensión no es secundaria únicamente al daño renal, sino a otras comorbilidades que ya pueden estar presentes en los pacientes. Obviamente, todas estas situaciones conducen ya a alteraciones cardiovasculares, a las infecciones y a la muerte. Las complicaciones diabéticas se evidencian básicamente, o bueno, primordialmente a partir de los 20 años, pero vemos como ya existen alteraciones analíticas que incluso a partir de los 7 años ya pueden estar presentes. Esta clasificación no ha perdido valor. Esta es la historia natural de la diabetes, estudiada por supuesto en los pacientes con diabetes tipo 1 y que se ha adaptado un poco a los pacientes con diabetes tipo 2, la clasificación de Mogensen. Fíjense cómo en la etapa 1 hay nefromegalia. ¿Qué es esta nefromegalia? Fundamentalmente a partir de la hiperglicemia existe una hiperfiltración glomerular. Entonces esta hiperfiltración va a producir un agrandamiento del riñón, así de simple, ¿no?
En la etapa 2, fíjense que hay normoalbuminuria, a pesar de que hay ya lesiones estructurales con una expresión urinaria de albúmina normal, es decir, una nefropatía silenciosa. ¿Es detectable algunas de estas dos alteraciones desde el punto de vista del laboratorio? Pues no. Nosotros para detectar alteraciones a este nivel necesitaríamos hacer pruebas muy cruentas, la verdad que muy costosas y muy complejas como para poder diagnosticarlas. Entonces, fíjense que la diabetes por sí sola casi que nos da manifestaciones de daño renal en la etapa 3, pasado los 10, 15 años en muchas ocasiones. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todas las características de esta enfermedad para tratar de enlentecer la progresión de la misma. Antes se hablaba del famoso pectominoso, en donde la diabetes, en donde la hiperglicemia ocupaba el rol principal, ¿no? El rol central dentro de los mecanismos de daño. Pero hoy en día ya se sabe que son más de 30 los mecanismos de daño, existen muchísimos vías de daño. Obviamente la hiperglicemia juega un rol fundamental. Y esto es lo que van encaminados muchos estudios, muchos productos, para tratar justamente de buscar diferentes objetivos terapéuticos y enlentecer la progresión de la enfermedad. ¿Qué es la microalbuminuria? Hago hincapié en esto, que es la presencia de cantidades variables pero persistentes de albúmina y otras proteínas en la orina, y constituye un signo de daño renal y supone una alteración, por supuesto, de la barrera de filtración glomerular y es un indicador de disfunción vascular generalizada. Este concepto hay que tenerlo claro, es decir, hay que sacarnos un poco de la mente el hecho de que cuando evidenciamos en un paciente microalbuminuria positiva, normalmente esto era visto como, ya está afectado el riñón, es un signo de daño renal. Es verdad que sí, pero no es solo un indicador de daño renal. Hoy en día está muy estudiado de que la albuminuria es un marcador de inflamación sistémica, es decir, de alteración microvascular, que se caracteriza como un marcador de mal pronóstico, de empeoramiento, de progresión, como una causa de mortalidad en aquellos pacientes con enfermedad cardiovascular, con diabetes, sin diabetes incluso. ¿Sí? La albuminuria junto con la estimación de la tasa constituyen la base para hacer el diagnóstico de la nefropatía diabética. Son estas dos características fundamentales. ¿Sí? Miren los biomarcadores de daño que están presentes en la literatura. En esta literatura encontramos 48 marcadores de daño renal en la diabetes, a nivel urinario, a nivel de plasma, incluso otros que se pueden estudiar a nivel genético. ¿Cuántos tenemos disponibles para la práctica nuestra? Señalé uno, que es el más común, que es la excreción urinaria anómala de albúmina, ¿no? En sus diferentes formas de mensuración, que ya les voy a comentar. Pero fíjense cuánto hay todavía por trabajar. En nuestro medio es imposible que podamos tener estos biomarcadores de daño a la orden del día como para poder trabajar mucho antes todavía. Siempre hay que hablar el mismo idioma. ¿Qué debemos pedirle a un paciente con diabetes para el diagnóstico y para el manejo de la nefropatía diabética? Obviamente debemos ya mensurar la tasa de filtrado glomerular, esto ya lo hacemos de manera rutinaria con todos los pacientes, solicitar el cociente de albúmina, creatinina, que puede ser preferentemente en la primera orina de la mañana, la excreción urinaria de albúmina en orina de 24 horas y la microalbuminuria. Estas son las formas que quizás tengamos nosotros para poder evidenciar la excreción urinaria anómala de albúmina, ¿no? Recordar una cosa, que estos marcadores no se reflejan en los pedidos de laboratorio normales. Es decir, si nosotros pedimos a un paciente un examen de orina, no les va a venir ninguno de estos parámetros. ¿Sí? El examen de orina solo detecta proteínas cuando ya está en una cantidad de más de 300 miligramos. ¿Sí? Es decir, ya cuando hay proteinuria. Entonces, no nos va a detectar un examen de orina microalbuminuria. Para eso debemos solicitarlo. Un poco más claro, el valor normal de excreción de albúmina en orina es de menos de 30 miligramos. ¿Sí? La microalbuminuria medida por radioinmunoanálisis o inmunoturbidimetría, entre 300 miligramos, de 30 a 300 es positivo. Y obviamente el cociente albúmina-creatinina también, de 30 a 300. Estos parámetros son importantes para la clasificación, que es justo lo que vemos acá. Esta clasificación, que es la del 2020, que ya nos otorgan las guías CADIGO, fíjense cómo, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, ya estamos bien acostumbrados a ver este cuadro, ¿no? Hace muchos años, la clasificación de la enfermedad renal crónica solo estaba basada en la tasa de filtrado, es decir, estimábamos mediante la fórmula cuánto era el filtrado y nos quedábamos con eso. Pero hoy en día ya no. Hoy en día tenemos toda esta parte derecha con colores, que es la categorización del factor de riesgo según los niveles de albúmina, ¿sí? Por lo tanto, no es lo mismo
tener un paciente, por ejemplo, con 30 mililitros por minuto de filtrado sin albuminuria, porque tiene un riesgo leve, ya les voy a explicar riesgo leve de qué, que un paciente igual con los mismos 30 mililitros por minuto de filtrado, con excreción importante de albúmina, que ya lo cataloga como un alto riesgo. Fíjese cuán importante cambia el manejo de un paciente como muy alto riesgo y leve. ¿Qué es esto de leve o de moderado, severo, alto? ¿Sí? Esto básicamente es el riesgo, según los datos estadísticos que se hicieron, riesgo leve, moderado, de poder tener ciertas complicaciones, básicamente 4 complicaciones: insuficiencia renal aguda, mortalidad por cualquier causa, mortalidad cardiovascular y entrada en diálisis. Es decir, un paciente con muy alto riesgo, ¿sí? Es un paciente que debemos cuidarlo mucho, que debemos hacer mucho más estrictos en el control, en el seguimiento, para evitar la progresión hacia la diálisis. Aquí un poquito más detallado. ¿Cuáles son las fórmulas que utilizamos? Esto ya está también, digamos, incorporado en nuestra práctica clínica. Estas son las fórmulas que normalmente se utilizaban: MDRD, SKDEPI y Cockroach-Gault. Pongo la de Cockroach-Gault o lo nombro simplemente para indicar de que todas las guías desaconsejan el uso de Cockroach-Gault. Es decir, es una fórmula que ya no se utiliza porque lamentablemente sobreestima el filtrado en los pacientes muy gorditos, muy anchos, y subestima el filtrado en aquellos pacientes enflaquecidos, por ejemplo. Por lo tanto, es una fórmula muy inexacta. Actualmente se está trabajando sobre una fórmula de Cockroach-Gault ajustada al peso, que creo que en unos años pueda tener un poco más de, ser un poco más popular. Actualmente lo hacemos en la estimación del filtrado según la fórmula MDRD, que existen varias fórmulas, y la fórmula SKDEPI. ¿Qué fórmula es mejor? Me van a preguntar, ¿no? Pero, miren, primeramente, las fórmulas son muy complejas de nosotros poderlo hacer manualmente, por eso ya están incorporadas en los software telefónicos, en las computadoras, para simplemente nosotros introducir el dato de si es hombre, si es mujer, si es de afroamericano o no, y el valor de la creatinina y la edad, por supuesto. Y con eso estimamos la tasa de filtrado glomerular. Fíjense, con un examen tan sencillo como es mediante la creatinina, colocamos los datos en un sistema y ya tenemos potencialmente el porcentaje de función de los riñones, ¿no? Miren la fórmula SKDEPI, es algo que no es posible hacerlo de manera manual, por eso se idearon estos softwares. Existen muchísimos estudios que comparan qué fórmula es mejor, ¿ya? Les traje solo una muestra muy pequeña para evidenciar de que en algunos estudios nos dicen que la fórmula SKDEPI ofrece valores ligeramente superiores que la fórmula MDRD, es decir, que si el filtrado del paciente es alto, 60, 70, quizás la fórmula SKDEPI sea un poquito más exacta, ¿sí? Tenemos otra, la ecuación SKDEPI estima un filtrado más alto en los mayores de 65 años, es decir, en las personas, en los adultos mayores, quizás sea un poquito más exacta la SKDEPI, ¿sí? Y la fórmula, en otro estudio, de la Journal of Diabetes del año 2017, que nos dice, en una larga corte de pacientes diabéticos, el menor sesgo y la mayor eficacia se observó con la fórmula MDRD. Es decir, no hay ningún estudio que nos diga esta fórmula es superior sobre la otra. Sin embargo, en este sentido, yo debo indicarles de que bueno, el estudio MDRD, que fue creado en Estados Unidos, de ahí se derivó esta ecuación. Y este estudio MDRD tenía una característica, que es el estudio de Modification Diet in Renal Disease. ¿Qué característica tenía? Que casi todos eran diabéticos. Entonces, en teoría, y esto se postuló en un inicio, en teoría la fórmula MDRD es un poquito más exacta en los pacientes diabéticos. Y es un poquito más exacta cuando el filtrado es bajo. Es decir, si tenemos un filtrado de 20, 25, 30, en teoría la fórmula MDRD es un poco más exacta. En cambio, la fórmula SKDEPI es un poquito más exacta cuando el filtrado es alto. Pero en general son digamos, detalles, creo yo, que yo personalmente sí los utilizo en la consulta las dos y priorizo a veces un poquito la fórmula MDRD en los pacientes diabéticos. Normalmente empleo las dos fórmulas y a veces hacemos una media, como nos recomiendan algunas guías también. Ahora, recuérdense que para calcular el filtrado nosotros hemos introducido dentro de la fórmula la creatinina. Y la creatinina hoy en día no es el mejor parámetro para valorar tampoco la función renal, es decir, siguen habiendo factores confusores. Básicamente, después de todo un metabolismo tan amplio y tan complejo, podemos resumirlo en que la creatinina es un producto del metabolismo muscular.
Por lo tanto, nunca va a ser lo mismo nosotros mensurar una tasa de filtrado mediante la utilización de estas fórmulas predictivas que se llaman MDRD, SKD. No es lo mismo el filtrado calculado en un paciente musculoso, físico-culturista, que en un paciente flaquecido, ¿sí? No es lo mismo calcular la tasa de filtrado según la creatinina en un paciente amputado que en un paciente obeso. En estos casos no aplica el uso de fórmulas, ¿no? Entonces, tanto desnutridos, enfermedades neuromusculares, amputados, enanos, pacientes con insuficiencia hepática, síndrome nefrótico, trasplantados, vegetarianos, pacientes que consumen suplementos, atletas, embarazadas. En estos pacientes no se debería utilizar las fórmulas predictivas. ¿Qué se utiliza en ellos? El clearance de creatinina en orina de 24 horas es mucho más exacto, ¿sí? ¿Y por qué lo digo esto? Porque estamos basándonos siempre en categorizar al paciente dentro de esta tabla. Es decir, vamos a tratar de ser lo más exactos para encontrar un número de ese paciente. Y a partir de ahí, por supuesto, vamos a investigar la excreción urinaria de la albúmina y lo vamos a tener al paciente ya categorizado en una de estas tablas de riesgo y vamos a tener una mejor evidencia de cómo le va a ir. Es importante conocer que cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 30, aparecen progresivamente algunos síntomas. En ocasiones no aparece ningún síntoma, como dice aquí. Incluso a veces cuando el filtrado es de 8 menos, hay pacientes que no refieren ninguna sintomatología. Y a veces ahí viene el problema, porque los pacientes dicen, pero si no me siento mal, pero si no me hincho, si orino súper bien, ¿cómo me va a decir que hay que hacer diálisis? Y justamente aquí viene este estado de resistencia y a veces de empeoramiento de los pacientes, ¿no? Que empiezan que hacen su vida normal con estas tasas de filtrado y que lamentablemente después debutan con complicaciones graves. Yo les puedo decir también como un dato quizás anecdótico que la mayoría de pacientes que entran en diálisis lo hacen con un volumen urinario totalmente normal. Son pocos, de hecho, los pacientes que van dejando de orinar conforme avanza la enfermedad renal crónica. La gran mayoría, por no decirles todos, llegan con un volumen o una diuresis totalmente normal. Entonces, no es un parámetro que nosotros utilizamos. Muchos de los pacientes no refieren síntomas hasta que es muy tarde. Entonces, eso obliga a que el seguimiento sea importante. Me tomé el atrevimiento de hacer esta diapositiva justamente para evidenciar a veces los sesgos que hay dentro de la valoración. Si les muestro aquí esta imagen ecográfica, fíjense, esta es la foto, digamos, la imagen de un riñón normal. Es un riñón derecho, está debajo del hígado, miren estos bordes totalmente normales, aquí está la corteza, la médula, una adecuada relación seno-parénquima o córtico-medular, un buen tamaño. Miren esta imagen de la derecha. Es un riñón pequeño, muy ecogénico, con pérdida de la relación seno-parénquima, es un riñón crónico, es un riñón muy malo que probablemente ese paciente tenga una tasa de filtrado bajísima, ¿no? Pero quiero hacer el ejercicio con ustedes y mostrarles esta imagen que le tomé la fotografía a un paciente que le vimos la semana anterior. Miren este riñón comparado con el de la izquierda de su imagen. Este riñón tortuoso, una buena corteza, una buena diferenciación córtico-medular, un buen tamaño, ¿sí? El informe de esta imagen decía estudio sin alteraciones y yo estoy de acuerdo, es un estudio prácticamente sin alteraciones. Pero para que denotar lo que voy a hacer hincapié, este paciente tenía creatinina de más de 10 y es crónico, ¿sí? Porque ya venía con estos valores de creatinina muy altos durante mucho tiempo. Fíjense cómo un paciente que está incluso para necesitar diálisis, ecográficamente tiene unos riñones normales y este es el otro sesgo que se ve en aquellos pacientes, ¿sí? Es decir, aparte de que a veces la enfermedad no produce tantos síntomas o no son tan floridos, a veces quisiéramos que sean un poco más notorios para que haya un poco más de conciencia y facilidad a la hora del diagnóstico. Pero en ocasiones no es así. Entonces miren cómo este riñón informado como ecográficamente normal, y yo estoy de acuerdo, en realidad corresponde a un paciente que está empezando en diálisis. ¿Y esto por qué ocurre? Porque recuérdense que dentro de la historia natural de la enfermedad, los primeros años de nefropatía diabética se caracterizaba por una nefromegalia, por una hiperfiltración, es decir, el riñón aumentó de tamaño. Y conforme avanzó los años, el riñón perdió un poquito de tamaño, pero al final del camino terminó de un tamaño casi normal que el original y de una apariencia prácticamente normal. Entonces, tomar en cuenta esto a la hora del seguimiento. El objetivo del tratamiento, obviamente, es prevenir las complicaciones. Dentro de las complicaciones microvasculares, la enfermedad renal diabética es importante, ¿no?
Miren esta guía que gracias a los, a los portales que nos permiten acceder ahora a los documentos, esta guía salió a la luz hace una semana, las guías CADIGO, en octubre del 2020, ¿sí? Sobre el manejo de pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Vamos a ir detallando algunas de las más importantes recomendaciones para tenerlo claro. ¿Sí? ¿Qué nos recomiendan ellos? En primer lugar, que esta es la pirámide que nosotros debemos tener en cuenta a la hora del manejo de un paciente diabético. ¿Sí? Entonces, el ejercicio es fundamental, ya lo vamos a detallar más adelante. La nutrición, el cese de los hábitos, alcohol, tabaco, el manejo de las dislipidemias, ¿no? El control adecuado de la presión sanguínea y el control glucémico. Esto es lo que ellos hacen hincapié y lo ponen como la base del tratamiento. Y es así. Si hacemos hincapié y si hacemos un control estricto de estos parámetros, al paciente le va a ir mejor. Ya un poquito más arriba en las líneas ya de control especial, tenemos los inhibidores de los SGLT2, que está totalmente demostrado. Durante la semana anterior se habló mucho y de la gran ventaja que ahora nos ofrecen sobre la protección cardiovascular y renal. El uso de los IECA o de los ARA como antiproteinúricos y como nefroprotectores, y obviamente en caso de que haya necesidad de prevención secundaria, el uso de los agentes antiplaquetarios, ¿no? Algunas de las recomendaciones sobre el estilo de vida. ¿Qué nos dicen? Que los pacientes, ¿cuál es la dieta de un paciente del manejo de un paciente diabético con enfermedad renal crónica? A partir de la etapa 3, ellos recomiendan una ingesta de máximo de 0,8 gramos de proteína al día. Obviamente esta recomendación cambia cuando el paciente entra en diálisis, ¿no? Esta realidad hay que un poco cambiarla, ¿no? Muchas veces se piensa que el paciente en diálisis, a veces nos ha tocado ver pacientes hospitalizados que llegan a la emergencia y ya está con su dieta paraurémico. El paciente dialítico, el paciente que se hace diálisis, tiene una necesidad calórica y proteica mayor. Por eso, como nos dicen ellos, los pacientes que están en hemodiálisis o diálisis peritoneal recomiendan la ingesta de al menos 1,2 gramos de proteína al día. Sugieren la ingesta de sodio de menos de 2 gramos o de cloruro de sodio de menos de 5 gramos. Si han pensado cuánto es 2 gramos o 5 gramos, es esto. Fíjense que tan poquita sal representa estos 5 gramos de cloruro de sodio. Y esto hablamos de necesidades diarias. La mayoría de los pacientes no cumple con esto. Aquí está la cuchara llena, pero ya está vaciada sobre la pesa para evidenciar que son 5 gramos, es muy poquita sal, al menos desde el punto de vista de los pacientes. Dicen que todo, y es verdad, la comida no sabe bien sin sal, pero lamentablemente es una de las medidas más recomendadas para evitar la progresión. Otra de las recomendaciones que nos dicen que la hemoglobina glicosilada en los pacientes con enfermedad renal crónica no es exacta, y esto es importante. ¿Por qué? Porque los pacientes crónicos renales normalmente cursan con anemia y la hemoglobina glicosilada no es tan exacta en aquellos pacientes con anemia. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta esta consideración. Aquellos pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica que no llevan un control glicémico diario, ellos recomiendan utilizar, por favor, los agentes antidiabéticos que menos riesgo de hipoglicemia le pueda dar y obviamente siempre considerar los ajustes de los medicamentos. Recomiendan individualizar la hemoglobina glicosilada como objetivo entre menos de 6,5 a 8,5. Así como suena, ¿no? 8,5 quizás sea mal visto, ¿no? O pueda generar un poco de debate, pero es un rango que ellos lo ponen como objetivo, sobre todo en aquellos pacientes ya un poco de edad avanzada, con complicaciones macrovasculares, con algunas comorbilidades, que tienen mucha posibilidad de hipoglicemia y que no tienen cómo corregirla, ¿sí? Entonces, en estos pacientes las guías son mucho más flexibles en cuanto al manejo de diabetes en ellos. Es decir, nos recomiendan que con objetivo, con una hemoglobina glicosilada de menos de 8,5, ya estemos tranquilos. ¿En quiénes recomiendan una hemoglobina glicosilada de menos de 6,5? En aquellos pacientes con enfermedad renal crónica en etapa temprana, en ausencia de complicaciones macrovasculares, en ausencia de comorbilidades, donde la expectativa de vida es larga, con riesgo de hipoglicemia, ¿sí? Es decir, en ellos el manejo en general debe ser individualizado, pero priorizando estas dos situaciones. No podemos en un paciente diabético, enfermo renal, con alta posibilidad de diálisis, añoso, ser muy estrictos en cuanto al objetivo de hemoglobina glicosilada. ¿Qué más nos dicen estas recomendaciones? La terapia y del estilo de vida, ¿no? La actividad física, la nutrición, la pérdida de peso, sobre todo en aquellos pacientes diabéticos, obesos. La primera línea de terapia, metformina y SGLT2. Esto ya se habló toda la semana también y está totalmente claro el beneficio que representan estos dos medicamentos.
Fíjense que cuando yo regresé acá al país, hace más o menos 5 años, la metformina estaba contraindicada cuando el filtrado era menos de 45. Después empezaron a salir algunas guías que ya eran más flexibles en esto y nos daban la posibilidad de utilizar el medicamento con filtrados de menos de 40, de 35. Hoy en día ya se habla de 30 y me parece bueno porque la metformina está claro todos los beneficios que tiene. Obviamente con filtrados de menos de 30 hay que descontinuarla y en diálisis más aún, ¿no? A los ejes SGLT2 también tenemos la desventaja de ajustarlos al filtrado y con filtrado de menos de 30 no deberíamos hacerlo. Drogas adicionales obviamente deben ser guiadas según las preferencias del paciente, según las comorbilidades, siempre según la tasa de filtrado, según los costos, ¿no? Otras recomendaciones. La actividad física, ellos recomiendan mucho la actividad física a aquellos pacientes, obviamente considerando cuál es el escenario clínico de ellos, ¿no? Deberían ser alentados y motivados a dejar el sedentarismo. Los pacientes con altos riesgos deberíamos ser muy cautos también a la hora de medicar, digamos, actividad física extenuante, extrema, y también deberíamos siempre considerar a aquellos pacientes con diabetes, con obesidad, que también disminuyan de peso. Es una de las guías del 2020. En aquellos pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica y filtrado de más de 30, ellos recomiendan utilizar insulina, metformina, incluso en trasplantados renales. El ajuste de la dosis siempre debe hacérselo ya, considerando filtrados de 45 mililitros por minuto. Con menos de 30 descontinuarlo, pero con menos de 45 siempre tomar la atención. Les traje este boletín que salió hace unos años. Riesgo de muerte y acidosis láctica no fatal con el uso de metformina en los pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué nos dicen? Que no hay evidencia en estudios comparativos prospectivos de que el uso de la metformina esté asociado con un riesgo incrementado de acidosis láctica o de incremento de los niveles de lactato en sangre comparado con aquellos otros tratamientos. Si yo pudiera hacer en este momento una encuesta y que levanten la mano todos los que han visto una acidosis láctica, probablemente sean solo 1 o 2 personas los que hayan estado al frente de esto. Y es verdad, no es muy frecuente la acidosis láctica con el uso de metformina. Yo personalmente sí he visto varias, aproximadamente 3 o 4 acidosis lácticas durante estos 4 a 5 años que llevo aquí en Machala. Uno de los pacientes era dialítico dependiente y se fue para una valoración vascular en la ciudad de Quito. Él asumió allá, olvidó su tratamiento a base de insulina y él asumió de que, bueno, de que era recomendable de alguna manera un antidiabético como metformina. La ingirió y estuvo dializándose con nosotros 3 días seguidos porque estaba como en una especie de coma. Entonces, las complicaciones sí se las ve, ¿sí? Obviamente ellos se recomienda siempre el ajuste del medicamento, eso ya está muy claro. Aquí un cuadro un poquito más resumido de los antidiabéticos y la enfermedad renal crónica. Los ajustes en la insuficiencia renal fueron hechos para respetarlos. Un día un estudiante me dijo, doctor, era un paciente dialítico, doctor, ¿por qué le ajusta este medicamento al paciente si ya está en diálisis y el riñón ya no vale? Y es verdad, de alguna manera quizás el efecto sobre el riñón no es el que nos interesa. Recordar que los medicamentos también tienen efectos tóxicos a otro nivel, a nivel pulmonar, a nivel encefálico, a nivel digestivo, a nivel de otros órganos, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta los ajustes. En este gráfico se ve cómo la insulina tiene luz verde durante todas las etapas de la insuficiencia renal. Los IDPP-4 tienen una luz verde hasta antes del estadio 4, ¿sí? La repaglinida, que creo que es poco usada también, hasta ese nivel. El resto de los medicamentos son casi que contraindicados con menos del estadio 3. Esto un poquito para precisar lo de los IDP. Miren, los IDPP, la única que tiene luz verde durante todos los grados de insuficiencia renal es la linagliptina. Personalmente la utilizamos mucho, es un medicamento que tiene la ventaja de ser administrado a cualquier hora, de no producir hipoglicemia y nos da la facilidad de que puede ser utilizado incluso con pacientes que se hacen diálisis. Hemos utilizado la vildagliptina, la sitagliptina, pero hay que ajustarle, como dice aquí en la gráfica, ¿no? Y eso a veces es un dolor de cabeza, a veces es complejo, los pacientes lo hacen mal en algunas ocasiones, entonces
Personalmente nos inclinamos a veces por la linagliptina, pero también cuando ya vienen manejados con otras moléculas, siempre tener en cuenta el ajuste de las dosis. Miren, las dosis y los ajustes no son fáciles, entonces siempre estar pendientes de que todos los antidiabéticos tienen diferentes métodos de eliminación, tienen diferentes tipos de metabolismo, diferentes grados de ajuste, depende mucho también de las técnicas dialíticas y del grado de insuficiencia renal que tenga, entonces tener en cuenta los ajustes, ¿no? Las estrategias de intervención multifactorial recomendadas en la enfermedad renal crónica. Básicamente los pilares son estos. La hemoglobina glicosilada, el objetivo debe ser individualizado, ya lo hemos visto en las gráficas anteriores, ¿no? No es lo mismo un paciente añoso, diabético, complicado, que aquel paciente con diabetes de debut o de pocos años de evolución, con una proyección de vida muy amplia todavía, ¿no? En ellos debemos sí ser mucho más específicos. Los niveles de presión sanguínea que nos recomiendan todas las guías es de menos de 130,80. El uso de los YECA y ARA como nefroprotectores, como antiproteinúricos, y el uso de las estatinas para controlar las dislipidemias, con una consideración de que las estatinas no están recomendadas a los pacientes en diálisis. ¿Qué nos dicen las guías en cuanto al manejo de esto? Paciente que está en diálisis y que no ha recibido estatinas, no hay que iniciarlo. Paciente que antes de entrar en diálisis ya estaba recibiendo estatinas, podemos continuarlo. Pero paciente que queremos iniciar tratamiento con estatinas y ya está formando parte de algunas de las terapias dialíticas, no se recomienda en ninguna guía por los riesgos y complicaciones. De igual manera, los diferentes estudios nos han demostrado, se habló mucho de la semana anterior de esto, y no quiero tampoco ser muy de cansarles, ¿no? Pero todos los estudios recomiendan que el control intensivo disminuyen los riesgos de mortalidad, los riesgos de progresión de la enfermedad renal crónica, de aparición de microalbuminuria. ¿Sí? Otro de los estudios también que nos dice que el control estándar no es tan efectivo como el control intensivo sobre la posibilidad de que el paciente pueda llegar a diálisis. Es decir, conviene mucho un control intensivo en la mayoría de los pacientes. Como un resumen inicial que les tengo, de que la enfermedad renal es una complicación común de la diabetes, más del 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 podrán desarrollar eventualmente una falla renal. La albuminuria es un marcador de daño, no solo de daño renal, sino de un marcador de inflamación sistémica, y es clave dentro del manejo y del diagnóstico de la nefropatía diabética. Una función renal alterada está asociado con aumento de las complicaciones cardiovasculares y también de mortalidad. Y el control intensivo puede reducir también los resultados sobre las muestras cardiovasculares y renal. Siempre hay algo más que nosotros podamos hacer. Miren, este paciente nos llegó hace algún tiempo al hospital, ¿sí? Paciente de 50 años, con una hemoglobina de 10.5, una creatinina de 10, fíjense, alteraciones de los niveles de sodio y de potasio, tasa de filtrado glomerular calculada en 5 mililitros por minuto. Estos pacientes se los ve casi a diario en nuestros hospitales. Miren, no es lo mismo entrar en una terapia dialítica en donde probablemente los pacientes queden por un largo tiempo por medio de un catéter en el cuello, dializándose de manera urgente, dializándose sin la preparación debida. Estos pacientes no les va bien en un futuro, tienen muy disminuida la expectativa de vida a largo plazo. Miren este otro examen. Este otro examen nos llegó, un paciente de similar edad, 47 años, nos llegó la semana anterior, 24 de septiembre, ligera anemia, hemoglobina de 10.5, una creatinina de 5.5, una albúmina de 4.4, sodio y potasio normal, tasa de filtrado de 8. Esta es la paciente, fíjense. Es una paciente que la conocimos hace mucho tiempo ya. Venía en silla de ruedas, no se podía parar debido a la debilidad que tenía en miembros inferiores, muy edematizada, totalmente renuente a la posibilidad de requerir diálisis. Entonces, ya venía con una tasa de filtrado glomerular bastante baja. Entonces, tratamos de hacer lo mejor que se puede, ¿no? Como yo siempre digo, siempre hay algo más. Entonces, en esta foto, aunque no se le ve, ella está sonriendo. Estábamos en esta cita conjuntamente con la psicóloga. Y bueno, viendo esos resultados, le dijimos, toca empezar diálisis, ¿no? Ella en esta foto de la derecha nos está mostrando el brazo, en donde ya se evidencia el acceso vascular confeccionado. Es decir, es una paciente que ya está preparada desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista nutricional, físico, ¿no? Fíjense
fíjense un cambio importante que hay. Me hago la pregunta, ¿quién tiene un mejor pronóstico? Aquel paciente que entra en diálisis por medio de un catéter, complicado, malnutrido, sin saber lo que representa una terapia de diálisis. Estos catéteres usualmente se infectan y para el control de infecciones no utilizamos tabletas, utilizamos antibióticos de amplio espectro, vancomicina, gentamicina, amicacina, cefepime. Que esta paciente que está hacia la derecha, en donde clínicamente se le ve mucho más, mucho mejor, ¿no? Eh, no está con alteración de volumen, no está hipertensa, está bastante bien nutrida y clínicamente y psicológicamente está preparada para algo que viene en su vida, ¿no? Recuerdas que las diálisis es una terapia que fue creada para que los pacientes vivan más. Hay que romper un poco con esto que normalmente se escucha de que a uno le propone a un paciente empezar en diálisis y siempre, nunca faltará quien diga, no te hagas las diálisis, mi familiar se hizo y le fue mal, etc. Si el paciente llega bien preparado, como está aquí en la imagen de la derecha, el pronóstico es totalmente diferente. Y lo dicen este metaanálisis del año 2019, catéter versus fístula. Los pacientes con fístula que entran a diálisis ya con fístula y no por un catéter, se disminuye el riesgo de posibilidad de muestra hasta casi un 50%, evidenciándose de que en los estudios, casi con 60.000 pacientes, el efecto es todavía mucho más marcado, mucho más notorio. Es decir, el acceso vascular aquí es fundamental. Los voy a decir en palabras claras. Aquel paciente que entra a diálisis por medio de una fístula vive más que aquel que entra por catéter. Cuando no hay posibilidad de fístulas en aquellos pacientes, obviamente los pacientes con diabetes tienen mucho daño vascular y a veces no es posible hacerles una fístula. Existe otra posibilidad de las prótesis vasculares, ¿no? En donde el efecto versus el catéter está totalmente demostrado. Conclusión, los pacientes con prótesis o con acceso vascular, en definitiva, sea protésico, sea autólogo, viven más que aquellos que entran por catéter. Entonces, esta paciente está lista. Esta paciente ya está preparada psicológicamente, está sonriendo, aunque no lo crean en esa foto, tiene su acceso vascular, ¿sí? Está preparada nutricionalmente, mejoró la capacidad funcional, ¿sí? Y sobre todo este acceso que quizás a veces no es muy tomado en cuenta, le ofrece a ella menos riesgo de infección, de trombosis, más posibilidad de que se dialice, menor duración de las diálisis. A fin de cuentas es más barato también. Entonces, es importante esto. Cuando inicias la diálisis, antes se creía, y digo antes, hace 10, 15 años los libros lo dicen, ¿no? Que a los pacientes diabéticos hay que iniciarles pronto en diálisis, por las comorbilidades, por los riesgos, ¿no? Hoy en día esa realidad ya ha cambiado. Si nosotros nos ponemos a dializar a los diabéticos pronto, lamentablemente no habría una unidad de diálisis capaz de solventar tanto, ¿no? Estas guías fueron del 2019, en donde se reunieron una serie de expertos y concluyeron de alguna manera cuáles son los criterios más adecuados para iniciar a los pacientes en diálisis. De manera general, tenemos 3 modalidades de terapias de reemplazo renal: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante. En otros países priorizan mucho el trasplante, es decir, el paciente ya va avanzando en su enfermedad renal, ya el filtrado se acerca a 15 y practican el trasplante renal y el paciente nunca toca la diálisis. Esa es la mejor opción. El paciente vive más, es más barata para los gobiernos, es mucho mejor, menos complicaciones. La diálisis peritoneal es una muy buena opción también, requiere una preparación, sí se lo puede hacer y a los pacientes les va muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de terapia? Que en teoría, sobre todo en pacientes europeos, lamentablemente debo decirlo, que durante el tiempo que están en diálisis peritoneal también ya son trasplantados. En nuestra realidad, más es la hemodiálisis y a veces está muy lejana de esta foto que vemos acá. Criterios de inicio en diálisis, básicamente 2 opciones, el inicio programado y el inicio urgente. El inicio programado es aquel en el que la modalidad ha sido elegida antes de la necesidad de diálisis y hay un acceso listo para usar al momento. Como la paciente que tenemos acá, la paciente está lista, tiene su acceso, vamos a programarle su entrada en diálisis. No va a entrar con el programa de 3 diálisis por semana, probablemente vaya aplicada una diálisis incremental, una diálisis por semana, tal vez 2, y con el tiempo se irá viendo la necesidad de aumentar el número de sesiones. El inicio urgente, este paciente fácil, se va a complicar, los accesos vasculares normalmente se infectan, va a entrar con un plan trisemanal de diálisis, ¿no? Los inicios urgentes se definen como aquellos en los que debe realizarse la diálisis inminentemente en menos de 48 horas, ¿no?
El inicio programado, ¿cuándo lo hacemos? Aquel paciente que ya lo conocemos de la consulta, que lo venimos viendo, que ya sabemos que es un paciente crónico, que ya el filtrado viene bajando conforme a la evolución normal, consideramos el tratamiento con diálisis cuando el filtrado sea menor a 15 mililitros por minuto, siempre y cuando haya manifestaciones clínicas. Es decir, si el paciente se siente mal, el paciente empieza a presentar pruritos, empieza a perder peso de manera inexplicada, mucha anorexia, malestar, decimos, bueno, perdón, ya son síntomas de uremia, entonces vamos a iniciar la diálisis. Ya, ahora, cuando aparece alguna complicación. Disculpe, doctor, 2 minutitos, por favor, ¿ya? Ya, sí, ya termino. Muchas gracias. Cuando aparece alguna complicación también relacionada con uremia que no responde al tratamiento conservador, el inicio de diálisis es mandatorio. Y si el filtrado, porque como hemos visto también, el filtrado en muchas ocasiones es tan bajo y el paciente no tiene síntomas, entonces cuando el filtrado es menos de 8, a pesar de la ausencia de síntomas, también está indicado. De inicio urgente, aquellos pacientes que llegan a nuestra emergencia sintiéndose mal, con malestar, decaimiento, edematizados, malnutridos, en muchas ocasiones con alteración del estado de conciencia, ¿no? Se utiliza el inicio urgente. Cuando yo me formaba, yo también le preguntaba a mis profesores, ¿cuándo le inicio diálisis urgente a un paciente? Y él me decía, ¿te sabes las vocales? Yo decía sí, no me tomé el pelo, pero decía sí, dime las vocales. A, E, I, O, U. Estas son las indicaciones de criterio de inicio de diálisis urgente que yo les recomiendo. A, cuando existe acidosis metabólica resistente o refractaria al tratamiento conservador. E, cuando existen alteraciones electrolíticas. ¿Cuáles son estas alteraciones electrolíticas? Hipernatremia, hiperpotasemia, hiponatremia, hipermagnesemia. Y si estas intoxicaciones, hemos sido testigos muchas veces del alcohol de contrabando, el metanol, que producen intoxicaciones potencialmente dializables y que también son criterio de inicio urgente. La O, overload, que es cuando existe sobrecarga. Aquellos pacientes con edema, aquellos pacientes muy sobrecargados con edema agudo de pulmón, es un criterio de inicio urgente. Y la U, la uremia. Básicamente la pericarditis urémica y la encefalopatía urémica son las manifestaciones de esto. Estos son los criterios de inicio urgente que a veces muchos de nuestros pacientes diabéticos, incluso con seguimiento estable, pueden presentarla y que nos obligan a tomar esta decisión. Los mensajes finales para llegar a la casa. La diabetes es la principal causa para el inicio de terapias de reemplazo renal. La nefropatía diabética es muy frecuente en los pacientes con diabetes. La elección de la modalidad inicial y del acceso vascular pueden afectar significativamente la experiencia y los resultados del paciente. La falta de preparación y un inicio urgente de diálisis están asociadas con menor supervivencia. Eso está totalmente claro. Y existe una menor mortalidad y menos complicaciones médicas y costos cuando se inicia diálisis por medio de un acceso vascular. Esto es todo lo que les tengo por hoy. Les agradezco nuevamente a los organizadores y a todos los que han estado escuchando, esperando de que haya sido de ayuda. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la charla. Bueno, por el tiempo, una pregunta breve. No sé si usted nos puede ayudar, basado en su experiencia. ¿Qué clase de antihipertensivo usted recomendaría a un paciente que está en diálisis? Bueno, en realidad las líneas de tratamiento van enfocadas según las características del paciente. Si tenemos el paciente promedio, hablemoslo, ¿no? Puede beneficiarse de los IECA y de los ALA sin ningún problema. En este sentido, no representa un riesgo la hiperpotasemia porque probablemente el paciente ya el día de mañana se dialice y así de manera semanal. Entonces no va a haber un inconveniente en ese sentido. Básicamente utilizamos todos los antihipertensivos, teniendo en consideración a veces la raza y a veces el apego y la adherencia. En realidad están todos los antihipertensivos indicados. Priorizamos muchas veces los IECA y los ARA, que son los que más en nuestro medio hay y los de más fácil acceso. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos por su valiosa participación en este congreso. Muy amable también a todos. Muchas gracias.